Buenas noches, querido hermano, amigo, joven que nos estás escuchando a través de estos medios. Dios te bendiga. Tu hermano Radamés dará la lección de hoy, la primera lección para este trimestre, que se titula El calentamiento global, una señal profética. Es un tema sumamente interesante, es un tema que ha estado de moda en esta última década, porque afecta directamente a la población mundial, a nuestro mundo, y todavía no se sabe con certeza muchas cosas con respecto al calentamiento global. ¿Cómo se va a detener? ¿Qué efectos traerá? ¿A cuánto, si es largo o corto plazo? Todavía en eso hay muchas dudas. La lectura bíblica se encuentra en Isaías del 40 y 22, capítulo 40, versículo 22, en Mateo capítulo 24, versículo 29, 32, 33 y en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 27. Oramos al Padre para que nos dirija en todo lo que hagamos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, por esta tu hermosa palabra, Señor, que nos da luz, nos da vida, nos guía, Señor, nos da fortaleza. Padre Santo, y en esta hora en que vamos a hacer este estudio bíblico, Señor, esperamos que tu Santo Espíritu nos dirija. Padre bueno, Señor, y que lo que aprendamos aquí sirva para beneficio de nuestras almas y de los amigos que nos rodean, y que podamos llevarlas, Señor, a las almas que todavía no te conocen. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado, Jesús. La lección bíblica, como ya dijimos, en Isaías leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mateo 24, 29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 32 dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El 33 dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lucas 21, 25 lee así: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La idea principal de esta lección dice: los cambios climáticos y los desastres naturales, aunque quisiéramos detenerlos, son catalogados en la Biblia como eventos que marcan el fin de los tiempos. Los propósitos: el número 1, saber que Dios tiene el control sobre toda la creación. Número 2, analizar el cambio climático y desastres naturales a la luz de la palabra de Dios. El número 3, cuidar el medio ambiente, evitando la contaminación y el deterioro del planeta mientras esperamos al Señor. Bien, este tema del calentamiento global, para algunas personas, y yo he hablado con algunas de ellas, creen que meramente es una invención de algún sector de la economía, ¿no?, que pretende con esto cobrar más impuestos. Hay otro sector de la población, del gobierno, que cree que esto es una consecuencia de lo que está haciendo el hombre con respecto a la contaminación de los aires. Ciertamente, esto es una realidad. ¿Por qué decimos que es una realidad? Una de las señales que nos dicen de que esto es cierto es que la temperatura récord, que no se había llegado en un siglo, está en una década, se ha elevado más de lo que se ha elevado en un siglo. O sea que
obviamente esta calor que a veces sentimos, muchas veces es consecuencia de esto. Yo recuerdo cuando era un niño, tomaba el sol hasta las 11 del día y era un sol tibio, era un sol agradable. Se recomendaba que los niños tomasen ese sol porque trae la vitamina D al cuerpo. Pero en estos días el sol que hace a las 9 de la mañana ya es algo sofocante y nosotros mismos lo hemos comprobado saliendo afuera y recibiendo ese sol. Hay un derretimiento del hielo en los polos y en muchos otros puntos de la Tierra. Y debido a esto ha habido un aumento en el nivel del mar, al derretimiento de los polos precisamente. Hay huracanes y tormentas cada vez más fuertes y más frecuentes o intensos. Este último huracán que fue categoría 5, y fue categoría 5 porque de ahí en adelante no midió nada más, porque los equipos estaban catalogados para hasta esa categoría, hasta la categoría 5, pero en muchos sectores hay todavía no se han puesto de acuerdo en qué categoría era realmente. Lo cierto es que era un huracán sin precedentes en la Tierra. Y las estaciones como la primavera comienzan antes de lo que comenzaban antes, o sea que las estaciones están corriendo su tiempo. Pero todo esto es evidencia de que ha habido un calentamiento global. Ahora, ¿qué causa el calentamiento global? Bueno, es importante entender, cojamos por ejemplo, cuando vamos a estos sitios donde cosechan las lechugas y cosechan lo que se llaman los hidropónicos y estos otros sitios que son lo que llaman un invernadero, que es como una coraza forrada en plástico con una malla térmica, que es la palabra correcta. Eso es una malla térmica y con eso podemos controlar la temperatura del medio ambiente que hay dentro de ese sector para sembrar estas plantas. Controlando la temperatura, pues podemos cosechar diferentes alimentos. Bien, el calentamiento global tiene que ver con esto, tiene que ver con el cambio climático que hay dentro de la Tierra y que ocurre, pues recuerden ustedes en estos pasados días, por ejemplo, que hubieron estas arenas del desierto. ¿Qué se sintió en esos días? Pues se sintió un calor extremo, ¿verdad? Porque el mismo calentamiento global se quedaba aquí y esto hacía un efecto invernadero y esto es lo que provoca el calentamiento global. La contaminación del aire dentro de la Tierra provoca ese calentamiento global. La contaminación pues evita que salga ese calor hacia afuera y produce un efecto invernadero. Bien, el efecto invernadero realmente es la temperatura media del planeta. El hombre, en su desmedido deseo de aprovechar de quemar combustibles fósiles y de tantas otras cosas, de la quema de bosques para obtener la madera, de la misma quema de los cañaverales, que eso existía aquí antes, aquí ya no hay caña, pero antes sí la había. Se quemaba la caña para obtener de ella, se quemaba la hoja, ¿no? Para obtener todo esto es lo que se llama contaminación ambiental, la quema de combustible del petróleo en los autos. Pues también eso ayuda al calentamiento global, al efecto invernadero. Entonces, debemos concluir que el efecto invernadero es una realidad, es un hecho, aunque lo traten de negar muchos sectores y crean que es para beneficio de crear algún tipo de arbitrio para bajar para producir carros eléctricos y otras cosas. Muchas compañías se aprovechan de esto. Las grandes potencias se aprovechan de este tema
para ellos sacar ventaja también. Pero lo cierto es que es un hecho. Ahora bien, este calentamiento global que está sucediendo en estos días trajo unas reuniones en la ONU en el 2019. Fue el tema de campaña del candidato a la presidencia, Al Gore, y se estuvo bastante tiempo entre los países tratando de confeccionar de alguna forma algo que pudiese remediar el calentamiento global o la contaminación que estaba habiendo. Pues llegaron a unos acuerdos y unas cosas, pero sea como sea, hermanos y queridos amigos, el calentamiento global es una señal profética, y a eso es que vamos a entrar hoy en este estudio, porque nosotros como cristianos debemos de entender que Dios no solamente nos dejó el plan de la salvación para nosotros y nos dejó la palabra para buscar la santidad y corregirnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo, sino que también Dios en su amor nos advierte de lo que va a suceder y nos da también una serie de señales, nos habla de una serie de señales que nos dice cuándo va a ser la venida de Él, y adicional a eso, ¿qué debemos nosotros hacer como cristianos? Bien, el primer versículo que dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En este primer versículo, nosotros podemos ver aquí el poder de Dios sobre todo, sobre la tierra. Dice, está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea que Él tiene un control absoluto de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Quiere decir que nosotros, la población mundial, nos habla del hombre frente a Dios. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es nuestra posición como ser humano delante de Dios? Dice que somos como langostas. Miles, millones de personas que están a merced de lo que suceda. Pero también en esa última parte de ese versículo dice que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué significa esto? Bueno, una cortina nosotros la usamos para detener tal vez los rayos del sol. Una cortina la podemos usar para librarnos del polvo, de la contaminación. Cuando nosotros tomamos un animalito recién nacido, casi siempre lo envolvemos en una toalla, lo envolvemos en una frisa para darle calor, para cuidarlo, para que no se haga daño, y despliega como una tienda para morar. O sea que nos da techo, nos hace que nuestra vida se prolongue, hace que nuestra vida sea confortable, hace que nuestra vida esté protegida de tantas otras cosas que pueden acecharnos. Pues nos habla de esas tres cosas, del poder de Dios sobre todo, sobre la naturaleza, de la posición de nosotros frente a Dios, pero también nos habla del amor que Dios siente por nosotros. En Mateo 24-29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. Esto, sin lugar a dudas, amigos, hermanos y amigos, esto es una profecía. Los sucesos en los cielos es algo que el ser humano no tiene control. Nuestra tecnología, nuestra ciencia todavía no alcanza esos lugares donde los cielos, a veces cuando vemos que cae un cometa en una parte de la Tierra, un cometa no, un meteorito,
pero los cometas cuando pasan cerca, nosotros no tenemos ningún tipo de acceso para hacer que ellos se desvíen o que un cometa caiga en algún, o que un meteoro caiga en alguna parte de la Tierra. Tampoco tenemos ese control. Hasta ahora no han habido grandes daños por causa de los meteoritos, aunque en Arizona hay un cráter enorme de una extensión de terreno bastante grande y un hoyo profundo del último meteoro que cayó en la Tierra. Obviamente, un meteoro de esa magnitud pues simplemente provocaría una inestabilidad, posiblemente en la rotación de la Tierra, posiblemente también en las estaciones del año. Puede, dependiendo la inmensidad, la masa que tenga y su peso, pues puede provocar en la Tierra grandes daños. Maremotos tal vez, cosas. Recuerden que esto cuando cae produce una explosión que equivale a 2 o 3 bombas atómicas, y el poder de esto es algo muy fuerte, muy grande. En Siberia cayó uno, se cree, que puede haber sido un cometa que pasó rozando la Tierra o un meteoro y un bosque completo fue arrasado todavía hay muestras de que esto sucedió. Bien, pero lo que nos corresponde a nosotros es que estos sucesos en los cielos es algo que nosotros no tenemos ningún tipo de control y que provocan en nosotros una reacción de miedo, de espanto, de inseguridad, y es cuando nos damos cuenta nosotros de lo frágiles que somos. Cojamos por ejemplo los temblores de tierra, hermanos. Los temblores de tierra cuando suceden, vemos a las personas que se desorientan, que muchos de ellos les provoca pánico, estallan en llanto, en ataques de histeria, porque no hay un control sobre esto. No es algo que es rápido, es algo que no recibimos aviso, no como un huracán que nosotros podemos tal vez prepararnos de alguna forma, ¿ves? Pero el temblor de tierra es algo que sucede en un momento, y si sucede por la noche es mucho más impactante sobre las vidas humanas. Y en estos días nosotros hemos podido observar un crecimiento bastante grande en la frecuencia con que hay estos temblores de tierra, especialmente para el área sur. Bien, también dice aquí, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El efecto de la luna sobre los mares es bastante fuerte en la cuestión de la marea. Provoca que la marea suba o baje dependiendo la posición de la luna. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, las estrellas caerán del cielo, pueden ser meteoritos que caigan del cielo. Esto provoca gran espanto y puede causar daños incalculables. Cuando es en una ciudad, muchas vidas se pueden perder, provocar incendios, provocar una serie de cosas en reacción en cadena que son incontrolables por el ser humano. Todas estas cosas crean unos efectos que el hombre no los puede controlar de ninguna manera. Y pueden traer, nosotros podemos tratar de remediar después que esto pasa, pero cuando sucede algo así, pues es algo que socava, ¿no? La creencia en las personas, y el que no tiene a Dios, pues obviamente se siente desorientado, se siente confundido, ¿verdad? Y provoca muchas reacciones diferentes. Y la otra parte del versículo dice, y de los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos. Las potencias de los cielos. Podemos pensar en los planetas, podemos pensar en una serie de cosas que obviamente cuando es algo que sucede en el cielo que nosotros tampoco tenemos ningún control, crea espanto, crea miedo, crea una reacción de inseguridad en las personas y por ende ocasionan tantas otras cosas en el ser humano. Pero fíjense lo que dice el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Qué bueno que Dios
protege a su pueblo. Qué bueno que Dios tiene control de todas las cosas. Fíjense, en el horno de fuego que sufrió Daniel y los demás que estaban con él, nosotros vemos que aunque Dios no detuvo el fuego, pero los protegió del fuego. Es de igual manera que Dios siempre tiene control de las cosas, y aunque sucedan todas estas cosas que son señales que van a ver, pero Dios tiene control completo de todo y Dios protege a su pueblo. Qué bueno que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos señala el camino, que nos da esperanza, que nos da fortaleza, que nos da fuerza, que nos da valor para afrontar todas estas cosas si es que las tenemos que pasar. De la higuera aprender la palabra. En otras palabras, amado hermano, yo te estoy avisando, estás pendiente. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todas estas señales que están habiendo de terremotos, este mal que nos está acechando, esta plaga que nos está acechando, que es mundial, que es algo sin precedentes. Se está hablando de cerrar otra vez la economía por la incidencia de casos. Aquí mismo en Puerto Rico ha habido un incremento considerable. Ya los hospitales están con bastantes pacientes. Y aunque las muertes no están certificadas como tal, pero recuerde usted que las compañías a veces de seguro, cuando certifican una muerte, pudo haber tenido cáncer y morir de cáncer, pero para efectos del seguro murió de un paro respiratorio, o murió de un paro renal, o de un paro intestinal. Pero para que el seguro no tenga que pagar, muchas veces lo que dicen es que murió de eso, pero no dicen que lo provocó el cáncer que tenía, ¿verdad? O un tumor que tenía. Y en esto yo lo he visto muchas veces en muchas personas que ha sucedido así, que me lo han contado así. Cuando ya la rama está llena y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea que todas estas señales que nosotros estamos viendo, amado hermano y amigo, estos terremotos, esta peste, este virus que está acechando por todos lados, son señales de los últimos días. Son señales de que ya la venida de Cristo está más cerca, ¿verdad? Y dice, los científicos están hablando que esto del calentamiento global en el siglo XXI traerá unas consecuencias mucho más drásticas de las que está viendo ahora. La temperatura está aumentando en una forma considerable. En esta última década ha aumentado lo que había aumentado en 100 años. O sea que está yéndose a unos niveles que son bastante dañinos. Recuerden ustedes que este calentamiento global provoca que no haya siembras, que no haya cosecho, que haya hambruna en el mundo. Ahora mismo en África, a consecuencia de la plaga de la langosta, eso acaba con hectáreas de terreno en cuestión de minutos, acaba con hectáreas que eso arrasa con todo. Obviamente la langosta también la comen estas personas porque tiene mucha proteína, pero el medio ambiente se afecta de una forma tal que puede traer unas consecuencias catastróficas. De hecho, la quema de los árboles y la deforestación que estaba habiendo en el Amazonas era tan terrible que tuvieron que las autoridades tener que trabajar con eso directamente, porque recuerden ustedes que el Amazonas es una cuarta parte del pulmón de la tierra que produce oxígeno. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo que primero afecta tal vez con respecto al calor, pero los peces también se afectan, en los mares se afectan también con todo esto, porque es lo que se llama un círculo vicioso, ¿no? Es el ecosistema, se transforma, por eso es que dice que el cambio climatológico, el cambio es una transformación
de un estado a otro, climático, pues tiene que ver con el clima, ¿no? Con el estatus del clima. Por lo tanto, todo se afecta, el ecosistema se afecta completamente. Y se espera que para el siglo XXI esta situación se agrave mucho, mucho, mucho más. Para el 2050 va a haber unos cambios terribles en cuestión de los alimentos y posiblemente la vida en el mar desaparezca bastante. Y muchas otras cosas proveen los científicos que pueden suceder con esto del calentamiento global. Bien, en Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Como dije anteriormente, recuerden que la luna afecta directamente la marea, el mar, y cuando hay estos efectos en los cielos, la gente se descontrola todo, porque esto es un sistema que es un balance en el sistema solar, que cualquier cosa que suceda trastoca todo. Y aquí dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente. Quiere decir que todas estas cosas van a traer como consecuencia que las personas, y cuando habla aquí de la tierra angustia de la gente, quiere decir que ni los científicos podrán predecir o podrán determinar qué está sucediendo, que los cielos serán conmovidos. Recuerden que esto del calentamiento global es una consecuencia en parte del descuido del hombre, ¿verdad? Y la tierra pasa factura, como a veces se dice. La ambición desmedida de las grandes compañías. Fíjese usted, por ejemplo, en esto. Usted va a sembrar y le prohíben que usted haga una tala de más de una cuerda de terreno, porque inmediatamente intervienen con usted las agencias federales. Sin embargo, una compañía farmacéutica arrasa con 5 millas de árboles y no lo penalizan, porque va a generar empleo y va a generar más economía a favor de alguien. Entonces, tenemos que concluir que los grandes intereses son los que están manipulando el ecosistema de aquí, el deseo desmedido de tener más riqueza, de poseer más dinero, de poseer más poder. Es lo que este pecado que tienen las personas de ser egoístas, ¿verdad? Es lo que provoca, ¿no?, que entonces se esté afectando todo esto del ecosistema, del calentamiento global. No es una ficción, es una realidad. Sin embargo, Dios tiene para su pueblo esperanza, Dios tiene para su pueblo palabra de aliento. Dios nos dice que aprendamos de esto. Cuando todas estas señales estén, ¿verdad?, ya la venida del hombre está cerca. Habla aquí del bravío del mar. Obviamente todas estas, esto funciona como un sistema nivelado, ¿no? Tan pronto el sistema de los astros cambian su distancia con respecto a la Tierra, estos funcionan como imanes, ¿no?, que hacen o que la marea se salga, que el nivel del mar suba, o que puede provocar quizás en la Tierra algún tipo de movimiento. Es algo que va a ser, que va a conmover toda la humanidad, que obviamente va a traer confusión, que va a traer de alguna forma u otra desasosiego, pero para nosotros es sin duda una señal de que nuestra salvación está cerca, de que nuestro Redentor
está cerca. El número 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Dios tiene control de todo esto, mi querido hermano y amigo. Dios tiene control de los efectos naturales. Recuerden que en Génesis, por la maldad del hombre también, Dios trajo el diluvio. El diluvio, podemos decir que fue algo natural, pero fue algo permitido por Dios. Fue algo que Dios trajo para que la humanidad, arrasó la humanidad de tal forma que no quedó nada vivo excepto Noé y sus hijos que estaban en el arca, las personas que estaban en el arca con sus esposas, ellos, y los animales que estaban en el arca. Pero dice que todo lo demás, porque el agua se mantuvo 150 días después, llovió 40 días, pero tuvo 150 días después el agua hasta que fue bajando el nivel. O sea que todo lo que había y todo lo que estaba en la tierra fue eliminado, ¿no? La vegetación, todo quedó eliminado y Dios comenzó nuevamente a poblar el mundo, ¿no? Adicional a eso, hay una serie de textos que hablan de todo esto. En Génesis capítulo 9, versículos 24 y 25, en Sodoma y Gomorra, que llovió fuego, cayó fuego del cielo y extinguió toda esa maldad que había allí, todas esas personas, toda esa maldad fue eliminada. O sea que ciertamente Dios tiene control de la naturaleza completamente, pero Dios ama a su pueblo y Dios ama al hombre. Solo está esperando que el hombre se arrepienta. Ahora, con respecto a esto, ¿qué debe hacer el cristiano? Que es lo más importante. ¿Qué debe hacer el cristiano? Pues el cristiano tiene que predicar a Cristo, tiene que hablar de la salvación, de que no importa lo que pase, pero Dios tiene control de todo y de su pueblo. Y adicional a esto, advertir al mundo de lo que va a suceder, de que hay una esperanza para aquel que tiene a Cristo, hay una esperanza para aquel que busca a Dios. El hombre en su desmedida sed de poderío, de riquezas, va en detrimento de los recursos como bosques, quemando combustible fósil, acabando con todo lo que hay. En realidad es el pecado del hombre lo que nos lleva a esto. Pero Dios, en su misericordia, todavía nos da oportunidad. Nosotros debemos de ayudar a que esto no se siga proliferando, ¿verdad? No debemos de nosotros ayudar a contaminar de alguna forma u otra, ¿verdad? El medio ambiente en todo lo más que podamos. Ciertamente, la Biblia habla de estas señales de los últimos días, son cosas que van a acontecer, pero en nosotros hay una responsabilidad que Dios ha delegado. Recuerde que la tierra Dios nos la dejó para que la cuidáramos. Es una responsabilidad de nosotros cuidar las aguas, cuidar las tierras y hacer buen uso de los recursos que Dios nos dio, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, eso mismo nos va a llamar a cuenta. Y hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de proteger eso para que nuestros hijos todavía puedan vivir aquí con tranquilidad. Ciertamente, aunque todo esto acontezca, yo no sé si nosotros lo veremos o nuestros hijos lo verán, pero ciertamente nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, de predicarle a las almas porque el tiempo se acerca. Estas lecciones son muy impactantes porque hablan de algo tangible, de algo que nos toca a nosotros vivir, de algo que aunque se profetizó hace 2000 y tantos años atrás, estamos viendo estas señales ahora, estamos viendo que eso es una realidad. Dios, en su infinita misericordia por nosotros, nos advierte que nos preparemos, que estemos cada día santificándonos más,
que busquemos la presencia del Espíritu Santo y que busquemos la presencia del Señor, orando, ayunando, buscándolo, leyendo la palabra, para llenarnos de su presencia, para que llevemos este mensaje, para que las almas cuando nos oigan, el Espíritu Santo les redarguya y se puedan salvar, ¿verdad? Tener la vida eterna. Así que, querido hermano y amigo, esta ha sido la lección para el día de hoy. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda esa responsabilidad que tenemos primeramente con el Señor y luego con nuestros hijos, de ser responsables en todo esto. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y le damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Dios amado, porque nos amas, Señor, porque nos avisas, Señor. Oh Dios amado, prepáranos, Señor, para llevar este mensaje a aquellas vidas que no te conocen, que no entienden, que no saben, para la salvación de sus almas. Gracias, Señor, así te lo pedimos en el nombre del Santo Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano.